Han pasado su primera noche en la cárcel, repartidos entre Alhama y Soto del Real. Los 5 exdirectivos de Nova Caixa Galicia afrontarán hoy la segunda. El auto de prisión dictado por la Audiencia Nacional tomó esta medida para evitar la impunidad. En un escrito extremadamente duro hablan de la gravedad del delito cometido, una medida que ha sorprendido incluso a los que iniciaron la denuncia contra ellos. Unha certa sorpresa, non? Porque non é isto é posible, pero non é o máis normal. A partir de aí, bueno, certa satisfacción polo feito de que aquela denuncia remate co que parece ser o primeiro ingreso en prisión de directivos de banca neste país. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este es uno de los grandes argumentos de este martes, pero como cada día hay más que contar. Salía sangre por todos os sitios dele, da Porque cabeza. se pararon. Ele estaba collendo ali a leña, e 2 estiveron con ele, e 3 entraron aquí onde a min á cociña. E ao entrar xa me dixeron: non se asustes, ti tranquila que é un atraco. Un matrimonio de avanzada edad, vecinos de una parroquia de Allariz, se recuperan del susto y de las heridas tras el asalto a su vivienda. 5 encapuchados los ataron, los intimidaron con una pistola y tras golpear al hombre se llevaron 3.000 euros y una escopeta. La Guardia Civil busca a los culpables. La Fiscalía de Seguridad Vial de Galicia ordena evaluar a 200 conductores por sospechas de fraude en el psicotécnico, una medida que se puso en marcha hace hoy un año tras la aparición de varios casos de atropellos o kamikazes que ponían en duda la idoneidad de algunas personas para ponerse al volante. La Federación Galega de Ciclismo reclama rigor en todas las pruebas en los psicotécnicos, piden poder tener acceso a los historiales médicos. Lo que nosotros entendemos como una necesidad de primer orden es que se nos permitiera el acceso a la historia clínica electrónica de los ciudadanos, sobre todo en determinadas condiciones de edad. ¿Cree usted que debería haber una edad máxima permitida para ponerse al volante? A lo mejor habría que revisarlo. 5 años han tardado en volver a sentarse en la misma mesa los máximos dirigentes de las comunidades autónomas. Hoy lo han vuelto a hacer con un gobierno ahora en minoría y con 2 notables ausencias. No han participado ni Carles Puigdemont ni Íñigo Urkullu. Aún así, Rajoy le ha dejado un recado al presidente catalán. No entiende que no participe en unas reuniones en las que se va a decidir la financiación de las autonomías. Luis Bárcenas sumó hasta 48 millones de euros en cuentas suizas gracias a sus negocios. Es la explicación que ha dado ante el juez en la segunda jornada para él del juicio de la Gürtel. Asegura que nunca sacó dinero de España, que tampoco lo declaró y que era su fondo de pensiones particular. La muerte de una mujer en Estados Unidos por causa de una bacteria resistente a todos los antibióticos ha levantado las alarmas. La dificultad para curar infecciones podría ser cada vez mayor. Las bacterias resistentes viven con nosotros, están en los hospitales, están en los centros, están en la calle, están en los medios, están en las aguas, están en el ambiente. En el 2050 va a haber más muertos por resistencia, por infecciones causadas por bacterias resistentes que por cáncer o incluso por accidentes de tráfico. El abuso y mal uso de los antibióticos está detrás de su pérdida de eficacia. Con bacterias cada vez más resistentes, los profesionales abogan por medidas globales para atajar un problema que podría anular la efectividad de estos medicamentos en un futuro no muy lejano. Van cambiando, se van reemplazando uno al otro. Han reinventado un género tradicional, la rondalla, su último éxito, una versión del Thunderstruck de AC/DC. Tras convertirse en un fenómeno musical, esta agrupación de Mos no duda en invitar a la famosa banda australiana a su próximo concierto.
En uno de sus ensayos aprendemos cómo gaitas y panderetas pueden dar vida a los más increíbles temas en un ejercicio de liberación de adrenalina que pone los pelos de punta. Por ejemplo, la banda sonora de la popular serie Juego de Tronos, con la que también se han atrevido. Aseguran sus integrantes que lo que ha pasado estos días ha sido una auténtica locura. Con la cúpula de Nova Caixa Galicia entre rejas se reactiva la comisión de investigación, esa cuya reapertura llevaba tiempo pidiendo la oposición, que coincide en que hay responsabilidades políticas pendientes de depurar tras el fiasco de la fusión. El PP está dispuesto a incorporar nueva documentación, por ejemplo, la sentencia del Supremo que acabó con los exdirectivos en la cárcel, pero no habrá nuevas comparecencias. Tras pasar su primera noche en prisión entre Alhama y Soto del Real, hoy conocemos los detalles del auto de la Audiencia Nacional. En él se incluye una dura descripción del comportamiento de los 5 condenados por apropiación indebida y cooperación necesaria. La Fiscalía solicitó su ingreso para evitar la impunidad. Son los primeros exdirectivos en ir a prisión por saquear las cajas de ahorro gallegas. Un auto extremadamente duro recuerda que la Fiscalía instó la entrada en la cárcel como autores materiales y directos de un delito de apropiación indebida a José Luis Pego, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada, y como colaboradores necesarios a Julio Galloso y Ricardo Pradas. La gravedad del delito cometido, atendiendo al impacto macroeconómico producido, determina que, en aras de evitar la impunidad, sea necesario el ingreso en prisión de los 5 condenados, máxime cuando se trata de penas consideradas por el Tribunal Supremo como benévolas. Así que, en contra de lo esperado y de lo que se suele hacer para penas que no superan los 2 años, en última instancia se denegó a los exbanqueros la suspensión de la condena. Se trata de individuos que tenían la administración de una caja de ahorros que precisó de un rescate por el Estado y que se encuentran investigados en otras causas que se instruyen en la Audiencia Nacional. En esta decisión tan atípica, pesó que los condenados no hubiesen devuelto el dinero que se fijó en la sentencia, ya que entre lo que se les ha embargado y lo que han devuelto no llega ni a la mitad de la cuantía que deberían reintegrar. Además, tienen todavía causas pendientes con la justicia. El proceso judicial contra la cúpula de Nova Caixa Galicia lo inició la denuncia de un abogado coruñés, Pablo Arangüena. Hoy está desligado del caso, pero es consciente de lo que ha conseguido. Se muestra satisfecho, pero también sorprendido de que la cuestión haya llegado tan lejos. Certa satisfacción, por o feito de que aquela denuncia que presentei hai xa máis de 5 anos, no outubro de 2011, pois remate co que parece ser o primeiro ingreso en prisión de directivos de banca neste país. Era absolutamente imprevisible. O mero feito de que abriran dilixencias, xa nese momento eu o consideraba un éxito, non? Se abrían dilixencias. De feito, causoume certa sorpresa que se abriran dilixencias a raíz desa denuncia, non? A partir de aí, o feito de que remataran por ingresar en prisión, vamos, eso era totalmente de ciencia ficción nese momento, non? Neste caso, a explicación fundamental é que non teñen ingresado as responsabilidades civiles, as indemnizacións, non? O cal sorprende, bueno, pois en xente que se presupón que teñen unha solvencia económica importante, non? O Tribunal toma en conta de distintas consideracións, non? Unha delas, evidentemente, é a gravedade dos feitos. O propio Tribunal toma en consideración, fala no auto de ingreso en prisión, do feito de que o Tribunal Supremo pois considere que as penas que se impuxeron eran leves, non? A sensación que transmite unha certa mala conciencia por parte da sección da Audiencia Nacional que dictou a sentencia. Otro día trágico en la carretera. Un hombre de 45 años perdía la vida esta tarde en la 6, a la altura de Asnogais, tras empotrarse contra un camión. El siniestro se producía pasadas las 2 de la tarde en un tramo de 3 carriles y en sentido Madrid. El coche, un Citroën C5, colisionaba por detrás con un camión y quedaba empotrado directamente debajo de este. Enseguida se movilizaron todos los servicios de emergencias, pero nada se pudo hacer por salvarle la vida. El conductor ya había muerto. La víctima era natural de Obarco de Valdeorras.
Otra colisión se ha saldado con un herido de gravedad. Ocurría pasadas las 2 de la tarde en la Nacional 525 en Xinzo. Un joven de 23 años, conductor de una motocicleta de gran cilindrada, chocaba contra un turismo. Al parecer, la conductora de este último invadió el carril por el que circulaba el chico. Este salió despedido hasta chocar contra la fachada de un edificio en la avenida de Madrid. Fueron varios transeúntes los que avisaron a los servicios de emergencias. Mucha mejor suerte corrió esta conductora, aunque el susto en el cuerpo no se lo quitó nadie. Se saltó una señal de prohibido el paso, dice que por despiste, y terminó donde no debía, subida a un pivote de la rotonda Concepción Arenal en Pontevedra. Pese a lo aparatoso del siniestro, no sufrió lesiones. Se da la casualidad de que el pasado domingo otro vehículo sufrió un percance similar en este mismo lugar. En Ferrol, la alarma saltaba el fin de semana en el histórico barrio La Madalena. Un joven de 22 años era detenido por conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol. Circulaba sin respetar las señales de stop, obligando al resto de conductores a reducir la velocidad y a cambiar la trayectoria para no chocar con él. La policía observó que pretendía acceder a una calle en sentido contrario y le dio el alto, pero el chico huyó. Una patrulla consiguió bloquearlo minutos después. El conductor reaccionó de forma agresiva contra los agentes, que tuvieron que sacarlo del vehículo a la fuerza. En la prueba de alcoholemia arrojó una tasa superior a 0,60, lo cual ya se considera un delito. Tras un año de investigaciones, la Fiscalía de Seguridad Vial de Galicia ha ordenado evaluar a 200 conductores por sospechas de fraude en el psicotécnico. Una medida que se puso en marcha tras la aparición de varios casos que ponían en duda la idoneidad de algunas personas para ponerse al volante. Entre ellos, el octogenario que atropelló a un pelotón en Oia. Un episodio similar volvió a ocurrir este fin de semana, casi en la misma zona. O de los cada vez casos más habituales de kamikazes que en su mayoría por despiste circulan en dirección contraria. La Federación Galega de Ciclismo reclama rigor en todas las pruebas médicas. Hoy, más que contar, visita un centro de reconocimiento para comprobar qué requisitos han de pasarse antes de salir a la carretera. Hola, buenas tardes. Este sería, Antonio, la primera parte. La recogida de datos y confirmación de que su permiso no está intervenido. Lea aquí el contenido de este informe. Usted nos hace una declaración jurada de que no nos va a ocultar datos en lo que le preguntemos sobre su estado de salud. El examen físico, ¿de qué partes consta? Es decir, ¿qué se evalúa? Una parte muy importante es ver que no hay ningún deterioro neurológico que afecte la marcha, por ejemplo. También importa cómo habla usted. Hay patologías neurológicas que conllevan un trastorno de la afasia. Yo luego, cuando esté de espaldas a usted, hablaré alguna cosa y si usted me comprende, ya prácticamente descartamos que haya algún problema o deficiencia auditiva. Una prueba inexcusable es la agudeza visual. Cuando no sea capaz de leer aquí o de aquí para abajo, nosotros no le podemos pasar. La adaptación a la visión nocturna o visión de contraste. Esto en las personas mayores sí que es importante. Aquí abajo, SZHV. una prueba muy sencilla, es un electrocardiograma, que puede ser que estuviera una arritmia en fibrilación auricular. Suelen llevar anticoagulación. Hay medicaciones que sí que conllevan restricciones. La que vas a realizar ahora es una prueba de coordinación visomotora. Nos fijaríamos en pequeños detalles como movimientos extraños. Entonces su tarea consistiría en mantener siempre las líneas negras dentro de las franjas blancas. ¿Cuándo consideraríamos que una persona no ha pasado este examen? Este tipo de pruebas no tienen un baremo, es un criterio propio, eso es. De cada profesional. De cada profesional. La persona que viene aquí a pasar el psicotécnico ¿tiene que traer algún tipo de certificado médico? Si toma medicación, si tiene alguna dolencia. De antemano, no. Aunque haya firmado, digamos, una declaración jurada de que voy a decir la verdad, oculto una dolencia, no tienen ninguna manera de comprobarlo. No tenemos ninguna manera de comprobarlo, y que nosotros entendemos como una necesidad de primer orden, que se nos permitiera el acceso a la historia clínica electrónica de los ciudadanos, sobre todo en determinadas condiciones de edad. ¿Cree usted que debería haber una edad máxima permitida para ponerse al volante? En algunos países así consta, pero sin embargo el derecho a conducir, tal como está redactada la normativa ahora en España, ampara a todos los españoles sin poner condicionamiento por edad. ¿Pero usted cree que a lo mejor sería conveniente establecer? A lo mejor habría que revisarlo. ¿Por su experiencia podría aventurarse a decirnos una edad?
los 84, 85 años. Un matrimonio de ancianos se recupera del susto sufrido en la tarde de ayer. 5 individuos entraron en su casa de San Mamede de Urrós, en Allariz, y se llevaron 3.000 euros. Los asaltantes, que llevaban la cara tapada, intimidaron a la pareja con una pistola. A él incluso lo golpearon y después ataron a los dos, que superan los 80 años de edad. El hombre tuvo que ser evacuado en ambulancia. Además del dinero, los ladrones cogieron una escopeta que había en la vivienda. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Eu entraxe e me dixeron: non se asustes, ti tranquila que é un atraco, pipen roubar. Pegaron ao principio, colleronme, manosearon, me dixeron: non chille, porque eu parte. Dixen: ai, Dios mío, levar os contos, pero non nos maltratedes. Cala, 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 que a matamos, cala, que a matamos. Díganos onde está o diñeiro, porque aquí nesta casa sabemos que hai moito diñeiro. Dixen: moito diñeiro nós non debimos ter, Dios mío. Douro vellos. Teñen moito diñeiro, veño o diñeiro. E eu só lle pedí despois que me trouxeran o meu home, pero ele tuveron aquí moito tempo aí atado, ele pegaron moito. E quero salir para fora, mandaron un pau a cabeza, aquí, deste lado, eu pensei que me mataran. E pois xa se me ataron as pernas, ataron os brazos, ataronme pola cintura, e aí, maricón, que tú tes carto, quitaron a carteira, tiña 1.500 euros. Pegaron de moito. Chouben. Sí. Esta me deu aquí, deu-me ca pistola, e aquí fixeron así, un teria pistola, os outros non. Teria paus todos. Esta es sin duda la historia de una estanquera con agallas. Sucedió en A Coruña. Atendía como cada día detrás del mostrador cuando un joven de unos 30 años la asaltó amenazándola con un cuchillo en el cuello y pidiéndole la recaudación. Mientras el ladrón vaciaba la caja, ella fue a la trastienda, cogió una barra de hierro y le golpeó. El intruso logró escapar, pero fue retenido un poco después por varios ciudadanos. 4:30 de la tarde entró un chico con un gorro y una braga puesta, solo se le veía lo que es el rabillo del ojo. Se le apoyó aquí al mostrador, entonces ella se acercó porque no le escuchó lo que le dijo en bajito y sin más palabra cogió el chico y le saltó el mostrador para adentro. Le quitó un cuchillo, se lo puso así en el costado y la arrinconó contra la esquina. Y el chico no hacía más que gritarle que abriera la caja, que abriera la caja. Mi compañera cogió la llave y le abrió la caja. Mientras el chico se descuidó cogiendo los billetes, ella se fue arrinconando hacia aquí atrás, había un hierro ahí atrás, y lo cogió y la manera de ella fue empezar a pegarle con él para ver si lo asustaba, ¿sabes? Se dio media vuelta y fue hacia ella con el cuchillo así. Fue hacia ella y le dio un empujón contra las estanterías de ahí atrás. Gracias a que dos chicos, que uno de ellos venía a comprar tabaco, salieron con él corriendo detrás de él y lo cogieron. Está detenido, está detenido. El problema es que ahora cada vez que viene alguien desconfías, sobre todo a la hora de abrir, a la hora de cerrar. A ver, nosotros ayer hicimos así un cálculo rápido para decir a la policía y eran 600 y pico euros. A la noche ya lo hicimos con calma, contamos el cambio y eran sobre 700 y pico de euros. Pero bueno, parece ser que se recupera todo. Ha sido, por llamarlo de algún modo, una victoria social y hoy todos han querido arropar al activista de Coia, que se enfrenta a 3 años de cárcel acusado de agredir a un policía. Todo ocurre en 2014 durante las manifestaciones contra la colocación del barco Bernardo Alfageme en esta rotonda de Vigo. Esta lucha no dio sus frutos porque ahí está el barco, pero sí las movilizaciones para que se anulase el juicio. El agente ha retirado la denuncia por lesiones contra Diego. Tampoco tendrá que pagar los 30.000 euros que le pedían en concepto de responsabilidad civil. Eso sí, la batalla por los derechos sociales de la ciudad sigue adelante. Ante a súa soidade e a nosa resposta colectiva, pois onte nos atopamos cunha inesperada nova, pero que temos certo que detrás desa retirada estivo toda a cantidade de xente de tantos lugares que amosou solidaridade, apoio e sobre todo moitos agarimos e que fixo entrar en razón a unha xente. Después de meses y meses de burocracia, hoy ha comenzado en Fene la retirada de toneladas de neumáticos. Se trata de las ruedas apiladas durante años en las instalaciones de la antigua fábrica de Ruber. Y es que hace meses, lo recordarán, saltaba la alerta tras el monumental incendio de un depósito en Seseña. Pues bien, en esta parcela hay 90.000 neumáticos. Su vigilante fue el primero en dar la voz de alarma y de llevar la problemática ante las instituciones. Hoy lo celebra.
Hoxe estou moi contento por haber logrado co empuxe de institucións, de ayuntamiento e de medios de comunicación que, empuxado por todos nós, foran apurando a sacar esta infección de rodas sobre 2,5 millóns que había aquí. Tamén quero exixir que, despois de sacar as rodas, que se analice o tipo de contaminación que queda na agua e máis no suelo. En FEN existe un instrumento único en el norte de España, es la llamada campana húmeda, el elemento más seguro para realizar un rescate en el agua. Así funciona este sistema que permite estar entre 5 y 6 horas en el fondo del mar. Marta, Marta. Aseguran que la salud de sus hijos está en peligro y que se está haciendo todo lo contrario a lo recomendado. Son los padres y alumnos del Colegio Ramón de la Sagra de A Coruña. Se concentran ante la sede de la Xunta en la ciudad para protestar contra las obras de retirada del amianto de su centro. Ayer empezaba la intervención y hoy muchos niños no han ido a clase. Dicen que nadie les garantiza que la salud de sus hijos no esté en peligro. En su día se recomendó acometer esta obra fuera del horario lectivo. Segunda jornada del juicio en el que se decidirá si la gimnasta Desiré Vila fue víctima de una negligencia médica. Hoy uno de los peritos señaló que el doctor acusado debería haber actuado de inmediato cuando la joven llegó al hospital con la pierna fracturada, que ya en ese momento había síntomas de que algo iba mal. Desiré esperó 7 horas por una prueba específica, acabó perdiendo la pierna. Encuentran muerto a un polizón en un barco atracado en A Coruña, en A Pobra do Caramiñal. En concreto, se trata de una embarcación con bandera de El Salvador y procedente de Costa de Marfil. Esta misma mañana se levantaba el cadáver. El cuerpo estaba escondido en la caja de cadenas del ancla. La tripulación lo encontró muerto al atracar en A Pobra. El Concello de Lugo estudiará la posibilidad de un recurso de casación ante el Supremo contra las sentencias del TSXG que se han pronunciado contra la licencia de urbanización de la parcela y del permiso para construir las 2 torres de Ogarañón. Para ello se contratará una asesoría externa, y es que el promotor reclama el pago de 26 millones de euros si no se puede construir en ese solar. El cerco volvía al muro un mes después del amarre. Se trata de la flota adscrita a la Asociación de Armadores de Galicia, Cerga. La decena de pesqueros que operan desde A Coruña no tenían una buena jornada. Entre todos capturaban 13.000 kilos de cabalón y 25.000 de jurel. Malas noticias para los fieles al butano. El precio de la bombona es desde hoy más caro, en concreto un 5% más, situándose así en los 12,89 €. El butano acumula así 3 revisiones bimestrales al alza y cuesta un 14,5% más que el nivel fijado por el Gobierno en julio de 2016. Han tenido que pasar 5 años para ver sentados en la mesa a todos los presidentes autonómicos, o más bien a casi todos. Con 2 ausencias notables, toca negociación para un gobierno que ya no tiene mayoría absoluta. Sobre la mesa, los fondos disponibles para las comunidades, la reivindicación de Galicia en la cumbre, una ecuación que tenga en cuenta la vejez. Feijóo quiere elevar la crisis demográfica a asunto de Estado. El presidente del Senado congelado, banderas que se caen por el viento que sopla gélido, pero a Rajoy, que recibe al rey a cuerpo gentil, no le parece que haga tanto frío, así que el rey decide quitarse el abrigo.
recién llegado de Arabia Saudí. Lo primero, saludar a los presidentes autonómicos, luego café rápido y a posar para la foto de familia. No están ni Puigdemont ni Urkullu, pero sí las banderas de Cataluña y el País Vasco. Pierden una oportunidad, un espacio de diálogo como este no puede ser desaprovechado. Tiene que venir a estos foros a exponer lo que él opina. Igual hasta nos hubieran convencido. Protocolo cumplido, ahora entrar en faena. 5 años y convocar una conferencia de presidentes. Una vez perdida la mayoría absoluta, toca sobre la mesa 10 acuerdos concretos pactados entre Gobierno, PP y PSOE. El principal, iniciar la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica. Montoro, también sentado a la mesa, es quien tiene la llave de la caja. Los presidentes quieren más dinero, entre otras cosas, para la dependencia. Este nuevo sistema de financiación autonómica que garantice que todos los españoles, vivamos donde vivamos, tengamos los mismos servicios públicos, asegurando su financiación. Aquí no puede haber una posición jerárquica del Gobierno de España respecto a las otras administraciones y muy especialmente a las comunidades autónomas. Pero Rajoy les ha dicho que el dinero es el que es, 20.000 millones menos en ingresos que hace 10 años. Segunda jornada del juicio de la Gürtel para el acusado estrella. Luis Bárcenas ha tenido que responder hoy por sus famosas cuentas en Suiza, esas en las que llegó a tener más de 48 millones de euros, todos ellos, según el ex tesorero del PP, procedentes de negocios particulares. Bárcenas, camino de su segunda sesión, hoy sobre su fortuna en el extranjero. Le voy a interrogar hoy sobre las cuentas en Suiza, aquellas cuentas que usted negó. Eso era antes. Hoy admite que estaban ahí desde el 88. Se sabe que llegó a acumular en ellas más de 40 millones de euros. Eran operaciones que realizaba fuera de España y prefería tener el dinero fuera de España. ¿Y usted declaró esos ingresos tanto ante la Hacienda Pública como en la declaración de bienes que presentó ante el Senado? No, no están declarados. Y ese dinero pues lo tenía como, digamos, como un fondo de pensiones fuera de España. Así habla quien fuera senador, gerente y tesorero del PP. Suiza era un destino preferente para él. Siempre además aprovechando para practicar una actividad con la que yo disfruto mucho. Y no solo por su afición al esquí. ¿Dónde tenía el dinero? ¿Lo llevaba desde España? Yo no he viajado jamás ni en coche ni en avión con dinero desde España. El dinero me lo pagaban en Suiza. ¿Dónde? Había quedado en una cafetería, en un hotel que hay cerca del aeropuerto, me entregó los fondos, dejé una parte del equipaje en una taquilla en la estación y me fui al banco en tren desde el aeropuerto de Ginebra y hice el ingreso correspondiente. Un Bárcenas locuaz, a ratos tenso. Esto es... Me han preguntado 12 veces. Muy técnico al explicar el manejo de sus cuentas, ha jugado además a la sorpresa. ¿Nos puede decir de dónde procedían los fondos? Desenfundando una larguísima y detallada relación de datos. 42.840,04 euros. Inesperada incluso para la fiscal. ¿Ha aportado también al inicio del juicio oral con toda su documentación? No, porque este trabajo, aunque no se lo crea, lo terminé de hacer el pasado domingo. La réplica inmediata. ¿Y esa información tiene algún soporte documental? Esa información tiene un soporte... Ha dejado al acusado sin palabras. De que en base a los datos que se me han ido pasando y salvo unas... El mal uso de los antibióticos vuelve a estar en el punto de mira. La muerte de una mujer en Estados Unidos infectada por una bacteria súper resistente ha recordado la terrible previsión realizada por la Organización Mundial de la Salud. En 2050 podría morir una persona cada 3 segundos infectada por uno de estos microorganismos. Quedarnos sin armas para combatir las infecciones no es el argumento de una película de ciencia ficción, sino un futuro más posible de lo que creemos. La ONU en el 2016 hizo un llamamiento a los 193 países alineados en el sentido de tomar medidas ante algo que va a ser un problema muy grave, ¿no? En el 2050 va a haber más muertos por resistencia, por infecciones causadas por bacterias resistentes que por cáncer o incluso por accidentes de tráfico. El uso excesivo de antibióticos está detrás de la aparición de bacterias superresistentes. Las bacterias, los microbios, son seres vivos y siguen el modelo de evolución biológica de Darwin. Entonces, ante una agresión, como es un antibiótico, pues intenta sobrevivir al mismo y mutan, cambian o adquieren material genético para hacerse resistente al mismo. Cuando una bacteria se hace resistente a un antibiótico, tiene más facilidad para hacerse resistente a otros. Por tanto, cuanto más antibiótico tengan enfrente, más resistentes se van a hacer. Es decir, usted se toma una aspirina y no pasa nada. Si hay un daño, lo sufre el propio paciente. Cuando usted toma un antibiótico, está generando un efecto ecológico. Es decir, las personas que le rodean
están siendo afectadas por el tratamiento que usted está recibiendo. Luego son fármacos que hay que cuidar y tratar muy bien y administrar cuando sea adecuado. Un consumo humano responsable es necesario, pero no suficiente. Por supuesto, el tema de animales, ¿no? de legislación a nivel de animales, ¿no? de la adición de antibióticos a los piensos, a la alimentación del ganado para favorecer su crecimiento y, por tanto, que conseguir mayor rentabilidad económica. El tema de la investigación es fundamental. La búsqueda de otros antibióticos, otras formas de atacar las bacterias resistentes, el desarrollo de vacunas frente a bacterias resistentes. Sería muy interesante que desde la propia Unión Europea, los organismos legisladores regulasen todo este proceso de tal manera que fuera menos costoso y más corto en el tiempo. Esto favorecería, pero sin duda, que la industria farmacéutica invirtiera más en el tema de nuevos antibióticos. Solo una estrategia global evitará que perdamos uno de los avances de la medicina que más vidas ha salvado. Se archiva de forma provisional la causa que investiga el contagio por ébola de la gallega Teresa Romero. La magistrada cierra la investigación al no conocerse ni dónde ni de qué manera se produjo el contagio. Insiste que ni la propia Teresa Romero puede determinarlo y tampoco queda probado que se debiera a la deficiente formación de los trabajadores del hospital o a que no hubiese medios de protección. Teresa Romero recurrirá este auto. Y seguimos muy pendientes de la evolución de la epidemia de gripe en Galicia. Las urgencias siguen muy concurridas, el número de pacientes ha aumentado, pero en este momento no hay colapsos. Precisamente hoy la oposición ha recriminado al gobierno gallego que no se tomen medidas contundentes y ponen bajo sospecha que se estén dando altas prematuras. Desde la Xunta aseguran que es una situación completamente puntual por causa de la gripe. Los sanitarios vuelven a lanzar la misma recomendación, que en la medida de lo posible se acuda siempre a atención primaria. Bueno, yo lo que... Está a tope todo, Está todo colapsado. Sí. Por los pasillos no hay nadie. Yo creí que había, pero en los pasillos no hay nadie. Estuvimos viniendo como 15, 20 días continuos y había tanta gente que habían camillas en los pasillos, no había dónde sentarse, no había espacio, no había nada, colapsado totalmente. Quedan más historias que contar de este martes, lo hacemos solo en unos minutos. Veñen bons tempos para Plácido e Serena. Vexamos o tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. Jornada de frío en Galicia, aunque seguimos siendo una de las comunidades que por el momento nos estamos librando de esa intensa ola de frío que sacude a la mayoría de la península. Durante la jornada de hoy ha reinado la influencia anticiclónica, sobre todo con el avance de la jornada. Esto que ven es Lugo, aquí la mínima ha sido hoy de 7 grados, la máxima de 11. Mañana estarán ya en negativo. Situación similar a la que nos encontrábamos esta mañana en Santiago de Compostela, muchos gorros, bufandas y abrigos en las calles, pero cielo también despejado. En la capital de Galicia se ha llegado a mediodía a los 13 grados de máxima, la mínima se quedaba en 7. Mañana no llegarán a estar en negativo como en Lugo, pero se acercarán muchísimo a los 0 grados. Por lo tanto, mañana será un día muy similar al de hoy, con cielos despejados, pero hará muchísimo más frío, probabilidad de lluvias en el norte de Lugo y a medida que avance la jornada bajará la cota de nieve en la montaña lucense a los 500 metros. Así que ojo, por lo tanto, en las próximas horas a la carretera, a los mayores, pero también al bolsillo. Contra el frío, buenos abrigos, ventanas que aíslen, pero ¿qué más cosas hay que tener en cuenta? Saliendo un poquito tarde, no saliendo a primeras horas de la mañana. Así evita placas de hielo en el suelo. Desde los servicios de teleasistencia aconsejan temperaturas en casa de unos 20 grados. Y que cuando lleguen a casa se quiten la ropa y se adecúen también a las temperaturas de casa, ¿vale? Para evitar los cambios bruscos de temperatura. Acabemos con falsos mitos. Uno de ellos dice que aunque estemos fuera de casa es mejor dejar encendida la calefacción antes que apagarla y volver a encenderla cuando lleguemos. Error. Aunque es cierto que conectarla de nuevo supone un pico en el consumo, se gasta un 70% menos apagando y encendiendo que dejándola encendida todo el día. Eso sí, no lo acerque a las telas de casa. El aparato va a ir quemando poco a poco la ropa, una combustión muy lenta, que va a ir produciendo mucho humo, muy tóxico.
Si sale fuera de casa, recuerde estos consejos para conducir. Pisar el pedal del freno suave, revoluciones bajas, que vaya el coche tranquilito. Y así evitar sustos. Teniendo en cuenta lo que está por llegar hoy en Historias del Tiempo, nos hacemos una pregunta. ¿Tendremos el invierno más frío del siglo? Ha llegado tarde, pero parece que con ganas de quedarse experimentaremos sensaciones de latitudes polares. En octubre, la comunidad científica atiende a 2 zonas de la Tierra para intentar pronosticar qué tipo de invierno tendremos, el Ártico y Siberia. Ojo, no se trata de ninguna previsión estacional, sino de una correlación meteorológica. La primera pieza está en el Océano Ártico, donde el pasado mes se registró la capa de hielo más reducida de la historia. Menos hielo significa más agua al descubierto y, por tanto, más evaporación. De esta forma, el Ártico se convierte en una fuente de humedad adicional para la capa de nieve que hay en esta época del año en la zona de Eurasia. La extensión de esta capa de nieve, observada en octubre, nos ayuda a saber posiblemente cómo se puede comportar todo el invierno en el hemisferio norte. El mes pasado también se observó que la capa de nieve eurasiática era de las más extensas desde que hay registros. Esto se traduce en inviernos muy fríos en Europa porque la nieve en Eurasia ayuda a debilitar el vórtice polar, una corriente de vientos situados en la estratosfera que confinan el aire más frío de los polos. Si tenemos un vórtice polar debilitado, pues estas zonas que vemos, más colores azules, más violetas, zonas donde tenemos inestabilidad, bajas presiones, aire frío, con un vórtice polar debilitado y fragmentado tenemos más posibilidades de que lleguen a la península ibérica y que nos puedan traer pues inestabilidad, frío. Un aire frío que llegaría a Galicia a través del jet stream, que separa el aire subtropical del frío polar. Si el vórtice polar se debilita, también lo hace la corriente en chorro, que se movería de forma meridional. Esa configuración del jet stream más ondulado es el que puede hacer que coincida una descarga fría, por ejemplo en España, nos pueda traer una descarga, una ola de frío, por ejemplo. Además, la nieve de Eurasia produce un enfriamiento de la superficie y, como consecuencia, ese aire tan frío y pesado ayuda a formar un anticiclón térmico. Las altas presiones de Siberia están ya muy reforzadas, con registros de hasta 1065 milibares. Esta extensión de capa de nieve podríamos verlo como una nevera gigantesca y cuanta mayor extensión tengamos, aquí tenemos la situación de España, cuanta mayor extensión tengamos, esa nevera más grande sea, si la configuración de borrascas anticiclones se da y las piezas encajan, ese desplazamiento de esas masas frías, esa mayor extensión, ese mayor volumen, tienen también más posibilidades de llegar a zonas como por ejemplo Reino Unido, como España, incluso a otras zonas como los Estados Unidos. Como nunca hubo tan poco hielo en el Ártico y tanta nieve en Siberia, podríamos tener un invierno históricamente frío. Es posible que tengamos un invierno más frío o podamos tener uno de los inviernos más fríos de los últimos años. Digamos que tenemos los elementos ahí en base a observaciones, otros años atrás ha pasado, y si ahora mismo tenemos una de las extensiones de capa de nieve en la zona euroasiática más alta de los últimos años, lógicamente, pues si esto se ha traducido en otras ocasiones a inviernos más fríos y más duros en el hemisferio norte, tenemos que pensar que es posible que esto suceda, pero nunca podemos afirmarlo categóricamente. Un anticipo de lo que estamos hablando y de lo que podría ser el invierno lo tendremos durante los próximos días. 2 mapas nos ayudarán a entender mejor la situación. En este se aprecia como el aire frío de origen polar, representado de color verde, llega hasta Galicia. Y lo hace porque el jet stream, representado con rojos y amarillos, en este otro mapa, está muy meridional. Fíjense qué ondulación tan pronunciada presenta estos días. Esta semana la cota de nieve descenderá hasta los 800 metros de altura. En invierno, si se cumple este pronóstico, podría hacerlo mucho más. La referencia de esta correlación la encontramos en el invierno del 2014. La nieve fue abundante en las zonas altas y se quedó a tan solo 200 metros del nivel del mar. Veñen bos tempos para Plácido e Serena. Vexamos o tempo que ven pros demais. Tarifa Plana Seguros Abanca patrocina este espazo.
Hola chicos, hoy os voy a hablar de 5 errores que se cometen de forma muy habitual en los gimnasios que impiden que se pueda avanzar de forma correcta. Incluso en algunos casos van a producir que haya gente que abandone porque el no poder conseguir tu objetivo es algo muy frustrante. Todo requiere una fase de trabajo y en función de cada uno, pues llegará antes o llegará después. Pero en 2 meses y más aún, si nunca habéis hecho ejercicio, olvidaos. Este joven se llama Miguel Pereira, es el representante gallego en los premios Blogger 2017. Se trata del evento de los eventos en el mundo de los blogs. Él y lo que acaban de ver, su Miguel Pro Fitness, van a luchar por convertirse en la mejor página web de este tipo, compitiendo con grandes como Alberto Chicote. Eso sí, Miguel lo va a hacer en la categoría deportiva. Hasta ese evento llega a base de divulgar sus trucos y de resolver dudas habituales en este mundo. Nos vamos a Santiago de Compostela. Miguel Pereira, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo pasa un entrenador de mirarte cara a cara y después hablaremos de ello y pegarte estos bofetones de realidad a decir, tengo muchas cosas que contar también en Internet? Pues sí, es cierto. Básicamente me baso en dudas cotidianas que tiene la gente. Las preguntas son muy recurrentes y son prácticamente todos los días las mismas. Pues, ¿cómo hago para bajar peso? Es una de las preguntas que más se hace. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para bajar la chicha de la barriga? Voy a correr y me duele la espalda. ¿Cómo puedo hacer para muscular y perder peso a la vez? La gente, pues, tiene una serie de ideas respecto a estas mismas preguntas que son equivocadas y prácticamente todo el mundo las mismas. Os pongo un ejemplo muy rapidito. Una gran mayoría de personas piensan que hacer muchos abdominales van a hacer bajar la grasa de la barriga, lo cual no es cierto. Entonces explico trucos muy sencillos y fáciles de entender, pues para que la gente se vaya dando cuenta realmente de cuál es el camino que tiene que seguir para conseguir su objetivo. Entiendo que importantísimo en esta plataforma en la que das estos consejos la parte del vídeo, ¿no? Que entiendo que es un trabajo añadido al que uno ya tiene y además que tú, como decimos, lo compaginas con tu actividad laboral normal. Pues sí, un poquito la idea primera del vídeo pues era poder atraer más gente a mi página web, incluso al negocio físico que tengo, ¿no? Y estos trucos pues sí que me han aportado ese beneficio. ¿Qué pasa? También ha aumentado un poquito el número de seguidores, entonces eso también te anima a seguir haciendo más vídeos. Lo que pasa es que tengo que buscar muchas veces huecos fuera de horas de trabajo y no me es posible muchas veces hacerlo con la asiduidad que a mí me gustaría. De hecho, tengo muchos vídeos en mente, pero que tendrán que esperar a que los pueda ir sacando. Hay que decir que este evento en el que vas a competir como finalista, este Blogger 2017, a esta final han llegado algunos de los grandes blogs del país. Yo no sé cómo te sientes. ¿Te ves con posibilidades? Porque hablábamos hace unos instantes de eso de que hay gigantes de esto de los blogs, que se dedican exclusivamente a su página. De hecho es cierto, ya no solo que tengan dedicación exclusiva, es que son realmente buenos haciendo su trabajo. Yo me siento un poco, y es lo que le digo a todo el mundo, como que yo voy en bicicleta y voy a competir contra Ferraris, lo cual es un orgullo, no es como poner una excusa. Es decir, es gente que tiene una plataforma ya generada de hace tiempo, se va a valorar en el concurso que la gente sea constante a la hora de ir emitiendo estos vídeos, se valora el número de seguidores y hay gente como por ejemplo Patri Jordán, que es una de las chicas que está en la final, pues que tiene 3 millones de seguidores. Es decir, estamos hablando de categorías muy diferentes, pero si yo me debo también un poquito a la gente que me sigue, a la que le mando un saludo, porque también, y que se lo prometí hoy por redes sociales, porque realmente me alientan mucho para seguir con ello adelante, pues con sus preguntas, pues hablando del buen trabajo y quieras que no, eso te anima a buscar más esos huecos libres para hacer los vídeos. Yo no sé si una de las claves, o consideras que una de las claves de que tu blog tenga tantas visitas, tiene algo que ver
con el tono en el que nos hablas, porque si me lo permites nos pegas una bofetada de realidad en eso de la operación bikini empieza en septiembre, si piensas tener una tableta en tus abdominales en 3 semanas, estás perdido. ¿Tiene algo que ver con eso? Puede ser que sí, yo creo que también es por eso y por un lenguaje sencillo también a la hora de explicar las cosas. Muchas veces la gente cree que con apuntarse al gimnasio, con que se le dé una hojita escribiendo ahí todo lo que tienen que hacer, ya está hecho. Y yo suelo explicarlo de la siguiente forma. Una persona que empieza a hacer ejercicio, alguien que se vaya a apuntar mañana al gimnasio, no va a empezar a quemar calorías por hacer ejercicio mañana. Esto es como ir al colegio. Tú, para llegar a selectividad, y esto se lo digo muchísimo a mis clientes, para llegar a selectividad primero tendrás que pasar por los cuadernillos rubio, empezar a aprender a hacer las letras y así las palabras y sucesivamente. Cuando llegues a selectividad empezarás a quemar calorías de una forma eficiente. Un entrenamiento eficiente es un entrenamiento intenso. Entonces, claro, primero va a haber que aprender a hacer los ejercicios desde abajo de todo para no lesionarse y poco a poco iremos añadiendo intensidad para que acabe siendo efectivo. Yo creo que con este ejemplo la gente se puede hacer un poco la idea de cómo va el tema y se quitan engaños de la cabeza. Tú que regentas un centro de nutrición y de entrenamiento en Astrada, yo no sé si tienes de esos clientes que te siguen en el blog, después te lo comentan en las clases, ¿tienes ahí adictos multiplataforma? Bueno, pues sí, hay gente que me comenta los vídeos y que me dan ideas, y muy buenas, ¿eh? Y muchas veces ellos no lo saben, pero con las dudas que me comentan me dan ideas buenísimas. Intento basarme un poquito en ello, en el día a día, cuando les veo, la evolución, pero sí, hay bastantes que siguen los vídeos y que me los comentan. Y bueno, no deja de ser un orgullo y también es como acabamos formando un equipo, porque para mí también, lo que decía, al irme dando ellos ideas, pues realmente son mis guionistas, entonces pues sí que me ayudan bastante. Te voy a hacer la antipregunta para un entrenador personal. ¿En cuánto tiempo nos podemos poner a punto? Y no me vale eso de que me digas de que depende del caso de cada una. ¿Cuántas semanas, aparte de constancia, necesitamos? Depende del objetivo de cada uno también. Y no es lo mismo que me lo pregunte una persona que viene de cero que una persona que ya venga entrenada. Yo a una persona que venga entrenada le puedo exigir a lo mejor bastante desde el principio. Y una persona que venga sin haber hecho nada, pues no le puedo exigir lo mismo. Entonces, lo del tiempo se le puede poner un planning para mejorar. Yo le puedo garantizar a una persona, por ejemplo, que nunca haya hecho ejercicio, pues que en 2 meses va a conseguir tonificar, si es constante, claro, pero notar la musculatura más dura siendo constante y haciendo ejercicios de fuerza, eso está garantizado. Miguel, ¿cómo se consigue, tú que eres, vamos a decirlo así, un adicto al deporte, practicas y has practicado un montón de disciplinas, cómo se consigue la fidelidad de un cliente, una persona que se quiere poner a punto, que va a tu centro, que sigue tu blog? ¿Cómo se consigue esa fidelidad, que no lo dejemos? Bien, pues es una buena pregunta, porque la gente lo que quiere son resultados y muchas veces quiere resultados inmediatos. En primer lugar, yo intento ser franco, como estoy diciendo ahora todas las cosas, de que hay que saberse dar un tiempo. La gente que se sabe dar el tiempo inicial, que es lo más difícil muchas veces, porque hay gente que viene de cero y el proceso al principio es lento, pero si les ayuda a saber y si se dejan ver esos pequeños cambios, acaban motivándose. Y a partir de ahí es un círculo vicioso. Si esa persona es constante y se acaba motivando, pues puede conseguir unas mejoras muy grandes. De hecho, en la web tengo un apartado en el que pongo transformaciones de clientes, tanto online como clientes presenciales. Y claro, hay gente que con el día a día es como un niño pequeño que si lo tienes en casa, de un día para otro no lo ves crecer. Pero si estás 2 semanas sin verlo, un mes, ves el cambio. Yo a esta gente le digo también que se haga una foto antes de empezar y que cuando lleve 3 o 4 meses, que se haga otra. Y si ha sido constante, seguramente va a haber cambios, sobre todo en el caso de la gente que busca perder peso. Hay que decir que en el blog también nos das consejos de nutrición. He de decirte que eres bastante duro, ¿o no?, con esto de lo que debemos cuidarnos a la hora de comer.
Bueno, bastante duro, bastante realista, creo yo. Para la gente que está acostumbrada a portarse mal, pues puede verlo como algo duro. Si alguien está acostumbrado a comer muchos dulces, por ejemplo, pues decirle que no son buenos, ya lo sabe, pero que tiene que coger y cortarlos, pues a lo mejor no le gusta tanto. Pero sí que hay que tener en cuenta que hay gente que se quiere cuidar y no sabe muy bien cómo, pues por cosas tan sencillas como no saber ver o leer las etiquetas de los productos del supermercado. Hay un vídeo que hice que habla de las calorías que tienen ciertas marcas de cereales que son muy afamadas, que ponen a una chica o un chico fantástico, y lo promocionan como para perder peso. Hablan de las bondades de esos productos, pero no hablan de alguna cosa que es como, por ejemplo, el azúcar. Algunos de esos productos tienen tanta o más azúcar que los donuts, y en ese vídeo, por ejemplo, lo demuestro poniendo las etiquetas de unos y de otros. Si bien es cierto que los donuts tienen más grasa, pero de azúcar ganan más muchos de estos cereales. ¿Recurrimos más a ti para mejorar nuestra salud o para mejorar nuestro físico? ¿Qué es lo que prima? Tiene que primar siempre la salud, pero si bien es cierto que la gente mira mucho por su físico. Hay gente que se levanta por la mañana, se mira al espejo y, bueno, a todo el mundo le gusta ir arregladito y realmente vives en tu cuerpo. No quiero decir que haya que mirar directamente por la estética, pero bueno, en este caso la estética va muy unida a la salud. Cuando se empieza a hacer ejercicio se van a notar, pues, por ejemplo, una persona que le pasará a muchos, que se pueden sentir identificados con lo que voy a decir, de ir caminando, te llaman al teléfono móvil y empiezas a notar que te ahogas. El ejercicio físico, aunque sea moderado, pues ya te va a solucionar este tipo de problemas. O gente, cosas tan sencillas como que le cuesta agacharse para atarse los cordones. Dolores de espalda, el ejercicio también va a ayudarte a fortalecer la espalda y evitar gran parte de esos dolores. Es decir, que es un poquito estas dos cosas, van unidas. Miguel Pereira, mucha suerte en esa final de los Blogger 2017, que batas a esos gigantes. Muchísimas gracias por haber estado en Más que Contar. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Gracias a vosotros. Se han convertido en la rondalla más popular y no por una interpretación tradicional, sino por su increíble versión del Thunderstruck de AC/DC con gaitas y panderetas. En Mos saben del arte de esta agrupación, que ya se ha atrevido con otros temas como la banda sonora de Juego de Tronos. Un clásico nunca muere, pero sí se transforma, porque un temazo del rock como Thunderstruck suena bien en casi todos los registros. El clásico, el folk americano, el tecnopop o con un toque de gaita. Pero es la primera vez que lo escuchamos así. A golpe de rondalla. No solo hace vibrar a quienes lo han disfrutado en directo, se ha convertido en un fenómeno en las redes. Pues esperaba que gustara la canción, o que no me esperaba era que tuviera esta repercusión. Cuando reconocen la canción te vienen todos, hostia, está muy bien, sí señor, rock and roll. Un centenar de personas perfectamente sincronizadas para hacer la versión gallega de uno de los himnos de AC/DC. Al principio parecía una misión imposible. Sacan aquí el primer ensayo. Bueno, a ver qué tal nos sale esto. Empezamos a tocar Thunder. Y a xente estaba en plan, en serio? Primeiros gaiteiros. Xa costou, pero foi saindo e cando a puxemos con toda esta xente, deu traballiño. Pero lo lograron y el esfuerzo ha merecido la pena. Bueno, a mí é que me sube a adrenalina. Cuando vimos que estaban muchas páginas publicando todos, fue una locura. Se facer cousas diferentes contribúe a que haxa xente que se achegue ao mundo do folclore, ao mundo das rondallas e ao mundo da gaita, eu penso que é positivo. La versión sorprende, pero menos si tenemos en cuenta los antecedentes de estos chicos. Hemos hecho una versión de Juego de Tronos.
Nadie sabe qué se sacarán de la manga para el año que viene, pero sí quiénes podrían ser las estrellas invitadas. Eso sería unha pasada, tocar isto con ACDC. ACDC, Life in Moss with the Royal Rondalla of the Círculo Cultural. Y de banda a banda, Green Day estrena a nivel mundial el videoclip de su tema Troubled Times, tiempos convulsos. Manu Viqueira y David Rodríguez Simón han celebrado la puesta de largo desde A Coruña, donde viven y trabajan. Y es que ellos son los encargados de la dirección, realización, guión y parte gráfica de este videoclip sobre el sinsentido de las guerras y la victoria de Donald Trump. Una especial conexión Galicia-Los Ángeles reproducida ya miles de veces. Un trampolín profesional que admiten les ha sobrepasado. Mañana volvemos con mucho más que contar a partir de las 9 de la noche. Que sean felices. Gracias por estar ahí.